de las maravillas del Señor, mostrando su gloria en medio del pueblo de Israel. Y hemos visto muchas circunstancias. También Dios le ha dado gracia a los que se han parado antes de mí aquí, y espero que esa misma gracia esté conmigo hoy. Quisiera ir al capítulo 20 del Éxodo y leer lo que hoy vamos a estudiar. Y creo que si vemos a Éxodo como una novela completa, hemos llegado al clímax del pasaje, porque todos los capítulos posteriores tienen que ver con los mandamientos del Señor, con todas las cosas que aquí sucedieron y con todas las cosas que vimos en el capítulo 19, cuando vimos al pueblo tembloroso, tenebroso, mostrándose Dios en medio de la nube y ellos temblando porque allí estaba Dios. Ahora Dios entrega mandamientos a Moisés, y de aquí vienen muchísimas cosas que son de bendición para la iglesia hoy. Quisiera leer y que ustedes me acompañaran al capítulo 20. Dice así: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El Señor bendiga su santa palabra. Vamos a orar y que sea Él que hable a través de mí, y que lo que aquí se diga sea para glorificar a la iglesia. Señor, agradecemos tu palabra, Señor. Gracias porque principalmente añade sabiduría a tu iglesia hoy, Señor, porque han sido y serán toda la vida, Señor. Eternamente estarán con nosotros. Te agradecemos por estas palabras, Señor, y queremos que tú hables a través de mí, Señor. Que la gloria y la honra siempre sea para ti, Señor, y que la soberanía de tu gracia, Señor, esté siempre con la iglesia. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Les decía que en el capítulo 19, los hermanos que predicaron hablaban de lo que el temblor del pueblo en medio de la presencia de Dios. Y hubo una afirmación muy interesante donde el pueblo dijo: sí, Señor, vamos a hacer todo lo que se lo dijeron a Moisés, todo lo que tú digas. Y desde allí vamos a partir y vamos a retroceder un poco y vamos a ver la actitud de Moisés en el desierto. Vemos a un Moisés solo, su familia en casa de los suegros, y vemos también a un Moisés todo el día atendiendo gente. Alejandro lo denominó un señor de orquesta, o alguien que se la sabe toda, o alguien que es el novio de la madrina, el que batea mejor,
hablando de deporte, pero era una persona que estaba tan ocupado que no tenía ni tiempo para su familia. ¿Y por qué parto de allí? Porque este es el preámbulo que usa el Señor para entregar con sus propias manos los 10 mandamientos. Vemos a Moisés dejando a su familia. Y si retrocedemos un poco, en Génesis 2:24, el Señor le dice al hombre allá en el huerto: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? Y los dos serán una sola carne. Moisés estaba dejando de lado este precepto de Dios. Vemos que los mandamientos son de Dios y son absolutos. Por eso es que Moisés estaba allí y vemos que en el contexto está haciendo las cosas bien, porque él está impartiendo enseñanzas al pueblo, pero está rompiendo la principal enseñanza de Dios, la cual era su familia. Los suegros no eran responsables del bienestar de su familia, era él. Por eso es que cuando vemos a Jetro llegando a aconsejarlo, es un consejo que viene directamente de Dios, no es un consejo de Jetro, es Dios que le está diciendo: has dejado a tu familia en casa de tu suegro, y eso es responsabilidad tuya. Luego lo vemos fatigado, gente llegaba pidiendo consejo hasta la tarde. El hombre estaba haciendo todo, estaba sudado, estresado, hacía demasiadas cosas, pero con la familia sola. ¿Cuántos de nosotros, y es la pregunta obligada, nos encontramos así? Nos encontramos cumpliendo con tu familia vale la pena, que el nombre lo está bien fundamentado. Estamos cumpliendo con el llamado de la evangelización de tu familia vale la pena, o el llamado ministerial, pero hemos olvidado un poco nuestro hogar. Y no solo va para las personas que están cumpliendo un rol ministerial, sino para aquellas que han olvidado su casa. El hermano Ageo la semana pasada hablaba enfocado en el Día del Niño, de la responsabilidad que hoy tenemos con un niño en nuestras manos. Y eso de verdad que me puso a pensar a mí, yo sin tenerlo, cuánta responsabilidad tienes tú, tengo yo y tiene cualquier persona para la crianza de un niño. Entonces, este preámbulo lo usa Dios para decirle a Moisés: bájate de esa nube, yo soy Dios, yo soy el que voy a dar los mandamientos y lo voy a escribir con mis propias manos. Tú no eres el que vas a mandar al pueblo, porque ya Moisés seguramente era el líder de la película, como muchos de nosotros cuando estamos tan ocupados ministerialmente, estamos haciendo tantas cosas, a veces hay gloria para mí, porque yo estoy moviéndome, el Señor me está usando, pero hay que tener cuidado, y eso Dios se lo dijo a Moisés: vente, nombra un siervo y dale a ellos responsabilidad, porque tú no lo vas a hacer todo. Ok, el primer punto que debemos tomar en cuenta es que los límites y mandamientos de Dios son absolutos. Él mismo los ha impartido desde el inicio de los tiempos. Hay una película que se llama El que cambia los tiempos. ¿Cuántos la han visto? Muy buena. En esa película hay una discusión muy interesante entre dos doctores de las Escrituras. Hay uno que afirma que entrega un manuscrito para enseñarlo a la iglesia y para presentarlo en esa ciudad, donde él menciona que va a nombrar verdades morales. Pues si hay que decirle al niño que robar es malo, pero hasta allí. Robar es malo, pero ¿quién dice que robar es malo? ¿Quién dice que matar es malo? ¿Quién dice que cualquier cosa contraria a Dios es pecado? Y entonces el doctor Anderson, que es uno de los que rebate esta enseñanza, les dice: pues si tú no le dices a la gente que Dios dice tal cosa, entonces es una media verdad y está incompleta y es moral. Y le enseña al hombre que él se puede ganar las cosas haciendo cosas buenas
o haciendo cualquier cosa. Y eso es mentira. Hay que decirle a la gente, y por eso digo que el primer punto es que los mandamientos de Dios son absolutos. Y para eso debemos regresar la película hacia el Génesis y comenzar a ver preceptos como este que Dios le dio al hombre, de que los dos serían una sola carne. Es muy, estamos acostumbrados a escuchar hasta hermanos que dicen que en el pasado, en el Antiguo Testamento, Dios aceptaba la poligamia. Eso es falso. Dios en el principio le dijo al hombre que los dos iban a ser una sola carne. No eran 3 ni 4, eran 2. Iban a vivir toda la vida. Hay muchos que pueden decir, no, pero vemos a Salomón, pues ellos estaban violando los preceptos de Dios. Igualmente David, igualmente muchas personas, pero hay algunos que enseñan de forma errada que Dios en el Antiguo Testamento aceptaba este tipo de cosas. No, Génesis 2:24. Muchos preguntarán qué argumento se usa para decir algo tan ilógico como el que Moisés estaba violando el primer precepto. Para ello debemos retroceder y colocarnos en el huerto del Edén. Dios le dice al hombre, entonces es necesario, hombre, que tú cuides a tu esposa y que no le des la responsabilidad a un tercero. Aunque ellos apoyan, aunque ellos pudieron ayudar a Moisés, pues la responsabilidad es del hombre. Y Dios la impartió no después o en los mandamientos, la impartió en el huerto de Edén. En el capítulo 18, verso 6, lo podemos ver. Podemos ver que Moisés da la responsabilidad, o él se le mira a él con una responsabilidad en los suegros, y esto estaba errado. Entonces, desde ahí parte Dios mismo como preámbulo para otorgar los 10 mandamientos. Y entonces es necesario irnos a un segundo punto, que es: los mandamientos eran necesarios para limitar al pueblo. Vemos que ya se habían presentado múltiples inconvenientes con Moisés. Había gente que lo quería agarrar por el cuello. Ya Moisés no estaba soportando el pecado entre la gente. Imagínense a un hombre escuchando tantas cosas que tienes tú en tu cabeza en contra de cualquier persona, y él solo era el que los atendía. Mira, me robaron tal cosa, mira que él me hizo esto, mi esposa se está portando mal, mis hijos no me obedecen. Entonces Moisés estaba cargado, él no podía, pero él nunca llegó a decir yo no puedo. Él siguió con la tarea, pues Dios mismo le dijo tú no puedes seguir. Esto debido a los impases que ya se habían suscitado entre Moisés y el pueblo. Para la cantidad de dificultades eran necesarias leyes supremas y bien fundamentadas. Es por esto que Dios mismo escribe con sus dedos los mandamientos. Y hay muchísima gente que le otorga. De hecho, en la actualidad, en el libro de Hebreos se menciona muchas veces que Dios es superior a Moisés. ¿Por qué será? Porque lo mencionan como el libertador, como la persona que sacó al pueblo de Egipto. Pero nada hizo Moisés sin un Dios detrás de él. Moisés fue un siervo que hizo mucho para la gloria de Dios, pero la gloria siempre será suprema y eterna de Dios. Hay que tener cuidado cuando hacemos cualquier cosa y necesitamos de esa gloria para continuar adelante. Necesitamos que nos digan sigue adelante, que lo estás haciendo bien, porque si no, no lo hacemos. Entonces, ¿qué estamos buscando? Con respecto a la cantidad de mandamientos, hay discrepancia, porque mencionan que son 10, pero si cuando leíamos hace poco vemos que hay una cantidad de mandamientos. Lo de los 10 fue a una percepción que llegaron muchas personas para que tú y yo pudiéramos aprenderlo. Pero si comparas Éxodo con Deuteronomio, te vas a dar cuenta que son mandamientos de Dios.
no son 10, son muchos mandamientos, son muchos preceptos. ¿Y qué quería hacer Dios? Decirle al hombre que era incapaz de cumplir, de hacerse justo delante de Dios. Era incapaz. La ley fue presentada, y Pablo lo dice, que la ley fue presentada para que el hombre se mirara en el espejo y viera la incapacidad que tiene de ser salvo. Simplemente la gente hacía un mandamiento para saber que Dios existía en medio de ellos. El pueblo por primera vez proclama obedecer a Dios. Y cuando vemos al pueblo decir palabras como que sí, todo lo que Dios dice, eso haremos. Y aquí recuerdo siempre un Betamax que le regalaron a mi papá en el pueblo. Un Betamax en aquel pueblo era algo impresionante. Si había televisor, y cuando llegó al Betamax fue una emoción, pero la emoción bajó porque se echó a perder. Y entonces hubo un tiempo donde tuvimos que sacar la carcasa del Betamax para poder adelantar la película o la película que viéramos. Y era interesante porque yo podía darle vuelta a la película y adelantarla y ver la parte que yo, en aquello, ahorita lo podemos hacer muy fácil, pero en aquel tiempo lo tenía que hacer con el dedo. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Qué cara tenía Dios cuando esta gente dice todo lo que Dios dice, eso haremos? Y cuando adelantamos la película, ¿a quién vemos llegando a la tierra prometida? ¿Qué dice la Biblia? Solo Caleb y Josué, ni aún Moisés. Por eso es que caer en manos del Dios vivo es horrendo. Es horrendo cuando yo me paro aquí, muevo la cabeza y digo, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. O cuando levanto la mano, cuando dicen, ¿quién quiere aceptar al Señor? Y yo la levanto, pero no sé la responsabilidad que lleva consigo eso. No sé los mandamientos que Dios dice en su palabra. Dios adelanta la película, ¿saben? Y Él sabe qué tú vas a hacer. Yo no sé, pero Él sí lo sabe. Por eso les digo, cuando vemos al pueblo, qué maravilloso. Todo lo que Dios dice, eso haremos. Y se lo dicen a Moisés. Me imagino la satisfacción de Moisés. Pero vemos a un Dios volteando la cara porque sabía lo que el pueblo iba a hacer más adelante. Así voltea la cara a Dios contigo cuando le dicen que vas a cumplir una cosa y no lo haces. O Dios te dice, ven, buen siervo, has sido fiel. Te dirá de esa manera. Es lo que debemos preguntarnos, no estar aquí bien cómodo, que es bueno alabar al nombre en la congregación de los santos, pero muchos vienen buscando otra cosa. Y Dios no es un Dios que le vamos a dar cualquier cosa. Dios es un Dios que quiere que hagamos las cosas conforme a su voluntad. Es decir, Dios sabe todas las cosas. Dios está caminando en tu mente y sabe lo que estás pensando. Y Dios adelanta la película y te ve en el futuro. Yo no sé dónde estarás tú, pero Dios sí lo sabe. Entonces vemos el fin de todo el pueblo de Israel. Solo Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque iban en pos de las cosas que a Dios le agradaban.